Oye, te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo es? ¿40? O sea, la tengo como de 40 minutos, así, como de 4 minutos por mandamiento, por pecado. Bueno, ni son pecados, ¿verdad? Son mandamientos. Bueno, listo. Ah. Estamos ya listos, todos preparados. Un segundito ya. Vamos a comenzar. Óscar Rojas, director de la parte social media de Ogilvy México, aunque él no lo contará mucho mejor, pero bueno, así resumidas cuentas. Todo un placer, un gusto tenerte en el escenario. La verdad es que, bueno, siempre también es un gusto ver desde las agencias y tal cómo se ve también el social media, ¿no? Aquí en un país como México. Y bueno, nos va a hablar de algo tan interesante como los 10 mandamientos del social media. Qué bueno. Justo ahora lo estábamos hablando, que Ujú. dice que va a dedicar como 4 minutos o 5 por mandamiento, ¿no? Que es justo el tiempito que tenemos. Así que nada, muy bienvenido y por favor les pido un fuerte aplauso, que lo disfruten mucho. Gracias, gracias, público conocedor. Vamos a ver primero si esto jala. Perdón. Y nada, bueno, gracias por la presentación. Como decía, como dice ahí, mi nombre es Óscar Rojas. Dirijo el área de redes sociales en Ogilvy, México. Tengo un background fuerte en relaciones públicas. Yo no estoy muy metido en temas de medios y marketing digital, pero bueno, poco a poco y a la fuerza me he ido metiendo en los últimos años. Y ha sido un camino muy interesante y laborioso. Entonces, a mí me gusta mucho platicar ante la gente, compartir las ideas que tengo, las ideas los pensamientos que de repente me abordan. Y se me ocurrió hacer esta plática en campus. Ya había platicado aquí antes, pero me interesa mucho como también que sea una sesión dinámica. Si tienen preguntas las pueden hacer en el momento que quieran. Si quieren participar, si no están de acuerdo en lo que estoy diciendo y tienen ustedes en su experiencia, ya sea profesional o personal, han vivido otras cosas diferentes, adelante. Una de las cosas bien importantes de redes sociales precisamente es que nada está escrito en piedra. Los 10 mandamientos de Moisés sí estaban escritos en piedra y todos los días leemos en Merca, en Mashable, en todos estos sitios de Fast Company y demás, eh, notas o blog posts que hablan de las 3 cosas que no debe de faltar en tu estrategia de contenido, las 5 cosas que necesitas para relacionarte con influencers. Entonces, la verdad a mí ese tipo de notas y demás siempre he dicho que no me gustan, que me caen un poco gordas, porque social media o marketing digital o comunicación en general, pues no es una receta, no es una ciencia exacta y hay muchas variables, como las pueden ver acá, que influyen en que tu programa sea muy diferente al de cualquier otro de tus clientes o de tus marcas incluso, ¿no? Si eres, por ejemplo, un Nestlé que tiene, no sé, muchísimas marcas en el mercado, pues no puede ser obviamente la misma estrategia para Chamito que para no sé, Gerber o para un chocolate Crunch, ¿no? Entonces, bueno, no es que me quiera reír de esos posts de las 10 cosas que debes de hacer, pero por eso quise llamarle así. Y una cosa bien importante es cuando empecé a hacer la investigación para ver qué montaba, cómo la montaba y demás, se me ocurrió googlear y me di cuenta que hay cientos de artículos ya en todo el mundo que usaron esta idea. O sea que no para nada piensen que yo pensé en algún momento descubrir el hilo negro o que traigo también aquí los secretos de la cofradía o de la hermandad de las redes sociales del anillo y las cosas similares y anexas. Pero bueno, haciendo este research me di cuenta que hay muchas cosas también ya escritas y demás y también un poco, incluso hasta me da risa. Pero bueno, lo que traté de hacer el ejercicio que trato de hacer el día de hoy es, yo crecí bajo la fe católica, no me quiero burlar de nada, pero ah, me da risa o bueno, me llama la atención que existan 10 mandamientos sobre los cuales te tienes que regir, etcétera, ¿no? Entonces, un poco usando de base la idea de estos 10 mandamientos de la fe católica, se me ocurrió bajarlo a diferentes áreas digamos, de implementación en redes sociales para platicar un poquito de cosas que se deben o no se deben hacer, ¿no? Entonces, el primer mandamiento que dicta la Biblia es el de amarás a social media sobre todas las cosas.
Entonces, eso es súper importante. Si ustedes se quieren dedicar a las redes sociales o están trabajando en ellas o les llama la atención o de repente creen que para sus empresas o para sus marcas es una disciplina que deberían de abordar, pues primero que nada tienen que poner a una persona que se dedique a esa disciplina, que le guste, que le entienda, que le sepa, que le agarre el amor, etcétera, ¿no? Hace rato platicaba con una persona que está por ahí, de alguien que me pedía, bueno, que de repente tenemos, en las empresas tenemos, los clientes o no sé, tienen gente que no necesariamente entiende de redes sociales o de marketing digital y muchas veces incluso pide cosas sin saber. Entonces, un poco me refiero a eso, ¿no? Hay que saber entenderle un poquito de qué se trata el social media y agarrarle el gusto y todo el ámbito de cuestiones que tienen que ver con las redes para poder armar una estrategia, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas cosas que están aquí, seguramente me faltan algunas, pero son algunas de las que me acordé cuando estuve montando la presentación. Por ejemplo, diseño de imágenes, es bien importante saber qué tamaño debe tener una imagen en Facebook. No sé si les ha pasado que de repente ven un post y se ve la foto medio cortada y cuando le dan clic está más grande o larga o es una infografía gigante y cuando tú la ves en mobile, ¿no? En tu teléfono celular, es imposible verla, ¿no? Entonces es importante saber qué tamaño deben tener hay muchos cheat sheets en internet que pueden bajar, por ejemplo, para saber qué tamaño deben tener los posts en Facebook, en Twitter, por ejemplo, video, qué calidad debe tener el video, con qué tipo de cámara se debe de hacer, si debe tener iluminación o no, cómo lo debes de editar, cuánto debe de pesar el archivo final para poder subirlo y dónde lo vas a hostear, en YouTube, en Facebook, en otro tipo de plataforma, ¿no? Muchas veces pasa que de repente llega alguien y te dice, pues es que hay que grabar un video y lo subimos a la red. Y piensan que es súper fácil como en agarrar y poner la cámara del iPhone o del teléfono que ustedes usen, el Android, que estamos en terreno de Motorola, de Movistar, por cierto. Entonces, la gente piensa que es muy fácil agarrar el video y ponerse a hacer un videíto y ya subirlo a la red y ya está, ¿no? Pero si no está padre, si no se ve bien, si tiene sombras y demás, pues tus seguidores no les va a gustar y seguramente te van a trolear y demás, ¿no? Hay que saber de mobile, por ejemplo, hay que saber de banda ancha, hay que saber qué es lo que viene, qué es LTE, qué es 4G, qué son las velocidades de conexión, porque hoy cada día más la gente, también de telecomunicaciones, y ustedes pueden decir, ¿por qué diablos a mí me interesa saber eso? Que yo no soy ingeniero, ¿por qué tengo que seguir a la Cofetel o cuestiones como estas? Pues porque ellos son los que dictan la ley de cuánto tienen que ser los anchos de banda permitidos y los espectros que hay en la industria en México, para que puedan saber simplemente qué tipo de conexión pueden tener sus usuarios, para que sepan qué tipo de contenido pueden subir o cómo se los pueden hacer llegar. Tienen que saber de dispositivos, lo más nuevo en dispositivos móviles, todo el mundo ya se conecta desde un smartphone o una tablet para consultar sus redes sociales. Y si no estamos considerando el tamaño o el peso del contenido para que corra bien por el ancho de banda que hoy tenemos en México, que es muy pobre, la gente en sus dispositivos no va a poder tener la experiencia óptima de la historia que nosotros les queremos contar, ¿no? Entonces todo esto son cosas que obviamente nosotros no somos ingenieros y no vamos a ponernos a conectar cables para ver si jala más rápido o más lento nuestras redes, obviamente, pero son temas que debemos de conocer y de entender para el momento de hacer campañas. También tenemos que saber de comunicación corporativa. Yo vengo del mundo de las relaciones públicas y de comunicación corporativa, donde se dictan los mensajes y el posicionamiento que busca tener una empresa. Y entonces social media está obviamente muy ligado con todo esto, obviamente también con marketing, con venta, pero si hay alguien que es el encargado de cuidar cómo la empresa o la marca quiere ser posicionada y cómo quiere que la gente te ve y te respete en la calle y demás, en la imagen pública, esa es la comunicación corporativa, ¿no? Entonces tenemos que saber de mensajes clave, cómo se confeccionan, cómo se manejan, etcétera. Tenemos que saber de nuevas teorías y nuevas dinámicas que vienen, como lo de 3 pantallas. No sé si alguno de ustedes ha leído algo de Life After 2 or 3 Screens. ¿Hay alguien por ahí?
¿Nadie ha leído de la vida ante las 2 pantallas o las 3 pantallas? Tú dijiste que sí. Préstenme un micrófono para que nos ayude. Ya se amoló. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, si alguien quiere participar, ya saben que puede hacer la mano. Ah, mira, aquí tenemos un valiente. Un aplauso al valiente. Según yo, las 3 pantallas es la televisión, la computadora y el celular. ¿Y cómo Exacto. interactuamos con esas 3? Exacto. Y también por ahí tengo un punto que dice hábitos del consumidor, ¿no? Nuevos hábitos del consumidor. Mucha gente pensaba que con la llegada de los dispositivos móviles y demás, la televisión iba a ser desplazada y se hablaba mucho de eso y bueno, hoy ya nos dimos cuenta que para nada es así. Los dispositivos móviles hoy vienen, las tablets y los teléfonos o incluso las laptops, las ultrabooks, hoy vienen a complementar una oferta de consumo de contenido que antes no existía. Son cosas que tenemos que entender. Como bien dijo aquí nuestro amigo, que no sé tu nombre, pero muchas gracias por tu aportación, se dice que la vida entre las tres pantallas era televisión, teléfono, etcétera. Ayer o antier en IAB Connect escuchaba a alguien decir que ya se dice que la primera pantalla es el dispositivo móvil. Seguramente muchos de ustedes lo primerito que hacen al despertarse es apagar su alarma aquí, revisar sus mails o su Facebook o lo que ustedes quieran, incluso acostados en la cama. Yo lo hago, mea culpa. Y también antes de dormir, lo primero que hacen es ver si ya no tienen ningún mensaje o checar si su alarma está bien puesta para despertarse a la hora que se tienen que despertar. Y su vida transcurre ante una pantalla. Esta sería la primera pantalla ahora, la otra es la televisión, la laptop, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender cómo este hábito del consumidor ha ido cambiando y cómo algunos medios, por ejemplo, TV Azteca, ESPN, Televisa, lo han empezado a hacer a la hora de que transmiten ciertos programas, le piden a la gente que en Twitter vote o participe o emite una opinión, etcétera. Entonces todas estas cosas son parte de lo que tenemos que seguir entendiendo. Puntos de conexión que tiene que ver con dónde o en qué momento se conecta la gente con nuestro contenido, con nuestras plataformas, con nuestras páginas, ¿no? Nuestros fanpages y demás. Si es en el metro, en el camión, en la oficina, en la casa, cuando van al baño y tuitean, no sé. Entonces hay que entender también todo eso, los puntos y los horarios de conexión para saber también entender de cuándo soltar los mensajes, cómo soltarlos, etcétera. Se dice muy fácil y se explica muy fácil, pero también es muy complicado poder tener estrategias que cumplan como con todo este espectro, ¿no? Creo que no se me olvida. Se me olvida uno bien importante y bien bonito. 2. Z-Mode. ¿Alguien ha oído de C-Mode? ¿Aquí? ¿O ha escuchado de C-Mode? Tenemos otra valiente. Espérame, te voy a perder un micrófono para que todos te escuchen. Un aplauso a la valiente. Hola. Hola. Es una herramienta que utiliza Google, que es tiene de logotipo un robotcito y es una manera inteligente de medir las métricas que se están haciendo tanto en páginas de internet como visitas y tiempo de permanencia y demás, y también va vinculado, recuerdo, con lo que es Google AdWords. De manera que tú puedas posicionar lo que sea que estés ofreciendo dentro de las primeras 3 búsquedas hasta el número 10, según sea el top, ya sea la parte superior o de una columna. Exacto. Entonces el Smooth te va a ayudar como a canalizar y ubicarte mejor. Muy bien, va por ahí. Si no lo conocen, googleenlo. Para los Android y para los iPhone debe de haber incluso una aplicación que pueden bajar, que es como una especie de ebook y lo pueden ir leyendo, trae videos insertos y está muy bueno, hay versiones en inglés y en español. Y ZMOT significa Zero Moment of Truth. El primero que... ¿Cómo? El momento cero de la verdad, exacto. El que acuñó este término o este concepto fue Procter & Gamble hace varios años. Explicaban que existía el primer momento de la verdad y el segundo momento de la verdad de un consumidor frente a un producto. Entonces,
El primer momento de la verdad era cuando el consumidor llegaba y se paraba frente al producto en el anaquel y, digamos, era la primera vez que se enfrenta físicamente, digamos, contra un producto. Obviamente, ir a buscar ese producto al anaquel está provocado por algo que ellos le llaman el stimulus, que es un estímulo generado por una necesidad, una recomendación, etcétera. El segundo momento de la verdad es cuando el consumidor se enfrenta o experimenta, digamos, al producto ya, digamos, un shampoo. Cuando llegas al anaquel y ves ahí a Pert o Pantene o el que a ustedes les guste, ese es el primer momento. Y el segundo momento sería cuando abres la botellita, te lo pones, lo hueles, te lavas tu cabecita y en fin. Entonces, de lo que se trataba ese estudio era de cómo entender precisamente el pensamiento del consumidor y cómo influir para que cuando llegara a ese anaquel ya tuviera como esa decisión de compra creada, ¿no? Eso a través de publicidad, de actividades de mercadotecnia, etcétera. Y Google acertadamente crea una cosa que se llama Zero Moment of Truth, donde nos explica que ahora con la llegada de las tecnologías digitales existe un paso antes, que es el del primer momento, que es el momento cero, y ese paso se da cuando estamos todos conectados en nuestras computadoras o estamos en línea, chateando, conectados a Twitter, a Facebook, con nuestros amigos, en un foro, platicando con la gente, y simplemente ponemos un post tan sencillo o nos encontramos un post tan sencillo como quiero comprar una cámara, ¿cuál me recomiendan? ¿No? Y en ese momento tus amigos en Facebook te empiezan a poner la Canon, la Nikon, la Pentax, la no sé qué, la Lumia, lo que sea. Entonces, ese es el Zero Moment of Truth, cuando tú empiezas a tomar decisiones de compra y a recibir estímulos desde mucho antes incluso, siquiera que tuvieras ya la necesidad creada. Entonces es bien interesante ese estudio, échale un ojo y están buenos los videos, está bonito de digerir, está fácil de digerir. Y la última parte, no sé quiénes de aquí son comunicólogos. Muy bien, mercadólogos. Bueno, juzgando así, ojo de buen cubero, la gran mayoría se dividen entre esas dos carreras, no sé si haya de otras, pero si ustedes se metieron a estudiar comunicaciones pensando en que se iban a poder escapar de los números, you're doomed. O sea, están en el hoyo, porque yo sí lo hice y sí pensé muchos años que de hecho muchos años me escapé de los números y hoy estoy jodido. Todos los días tenemos que mandar reportes, entender cuánto tiempo la gente se conecta, qué tipo de interacciones tuvimos, cuál es el promedio de esas interacciones contra los likes, contra los shares, contra los comentarios, en Facebook, en Twitter, en el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy todo de lo que se trata mucho de esto es que todo es medible y todo es cuantificable. Entonces, ni piensen que se van a poder escapar de los números, es una cosa de lo que tenemos que entender y saber, de frecuencias, de estadística, de reportes, de dashboards, de scorecards, de Excel, el maldito Excel, pues sí, lo van a tener que ver todos los días. Y bueno, nos colgamos mucho con el primer mandamiento. Ayer antier en IAB Conecta también alguien comentaba que las redes sociales te ayudaban a vender. Una persona en Twitter comentaba que no estaba de acuerdo porque decía que las redes sociales eran para conectar. ¿Quién está de acuerdo con ¿Quién está de acuerdo con que las redes sociales son para vender? 2, 3, no tengan miedo. ¿Y cuántos están de acuerdo en que las redes sociales son para conectar? Oh, todos. Pues sí, las redes sociales, al principio se decía que las redes sociales eran para conectar, después se decía que eran para generar engagement, sí, muy bien, pero hay algo muy importante ahora con la onda de los números, con cosas como Facebook Gifts y con cupones, etcétera, las redes sociales ya sirven para vender. Y si no, aquí en la audiencia alguien nos podría platicar de un caso muy puntual de un par de autos que se vendieron en Facebook. Entonces, si no me lo creen, se los cuento después. Pero las redes sociales hoy ya sirven para vender y si no empezamos a ver ya interpretar las redes sociales para eso, estamos también jodidos. O sea, sí sirven para conectar, sí sirven para hacer engagement, por supuesto que sí, para generar lealtad con tu público, con tu audiencia, para darles ofertas exclusivas, para apapacharlos,
para darles promociones, etcétera, porque al final del día lo que todos nosotros queremos es vender. El fin último, y esto siempre lo digo en todas las charlas a las que voy, el último fin o el último objetivo, si no es que el primero más bien, de cualquier empresa que existe en el mundo, ya sea que vendas un producto o un servicio, es vender. Si no, entonces eres una ONG o una empresa de gobierno o lo que tú quieras. Pero si no tienes en la mente que lo primero que tienes que hacer es vender para sobrevivir, entonces no deberías de tener una empresa. Por eso es el signo de pesitos. Entonces, el segundo mandamiento. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo no le gusta? Perfecto, muy bien. También para entender redes sociales, bueno, el segundo mandamiento, perdón, dice, no mencionarás o no dirás el nombre de social media en vano. Y lo que quise explicar en este slide es que para entender también las redes sociales, para estar en redes sociales hay que entender su funcionamiento. Y redes sociales se trata de entender este fenómeno de los medios pagados, los medios propios y los medios obtenidos, o el earned, que también se conoce como word of mouth o boca a boca, ¿no? Entonces, de lo que se trata redes sociales es combinar tus propias plataformas, que son tu sitio, tu página de Facebook, etcétera, tus plataformas digitales, con una estrategia de amplificación que sea pagada, ya sea un plan de medios, un canal brandeado en YouTube, etcétera, pagarle unos influencers para que hacer una campaña y que hablen acerca de un producto, etcétera. Y la buena combinación del paid y el owned son lo que te van a dar todo ese earn, que es todo ese word of mouth, que es como una especie de retorno de inversión, ya sea que tú lo crees, que lo creen los usuarios o que se cree por medio de colaboración de un colectivo, de muchas personas, etcétera, ¿no? Y bueno, es un ejemplito muy bueno que bajamos en la agencia y que lo explica muy bien, ¿no? También no dirás el nombre de social media en vano, y estos son los pasos básicos que debes de contemplar cuando haces una estrategia de comunicación, y pues yo diría que nunca dejaran que nunca les falte ninguno. Hay veces que no hay mucho presupuesto, hay veces que no hay mucho conocimiento o mucho equipo y no puedes hacer todos los pasos que vienen aquí marcados, ¿no? Pero todos los programas de redes sociales deberían de iniciar con un proceso de investigación, de research, donde tú entiendas quién es tu audiencia, dónde está, qué hábitos tiene tu consumidor, mucho de lo que ya hablamos, ¿no? Donde planees qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué tono se los vas a decir, en qué plataformas, qué función va a tener cada plataforma, si vas a tener Pinterest o no, si vas a tener Instagram o nada más porque está de moda, o si realmente hay una justificación puntual porque tu target está ahí y realmente vas a tener una conversación con él o le vas a hacer llegar un mensaje. Toda la parte de ejecución que contempla pues todo el community management como lo conocemos, e incluso también va más allá con, por ejemplo, programas donde que tienen implicaciones de PR digital. Necesitas gente que sepa más o menos de PR, que sepa de relacionamiento con medios de comunicación, etcétera, que te pueda ayudar a ejecutarlos, ¿no? Si necesitas una o dos o 20 manos, la ejecución no nada más contempla el community management, también contempla, por ejemplo, los programas de escucha de conversaciones, ¿no? Entonces, si eres una empresa que tiene un call center muy grande o una empresa de servicio, no sé, tipo un Telcel, un DHL, algo así, donde sabes que tienes mucha gente preguntando cosas, quejándose, tratando de resolver dudas sobre tu servicio, tu producto, probablemente necesitas 2 o 3 personas que te ayuden a manejar esas respuestas que no son necesariamente los community managers, ¿no? La parte de amplificación, que tiene que ver con toda la parte de medios, de compra y planeación y compra de medios. Toda la parte de medición, lo que les hablaba de los números, entender, por ejemplo, Facebook Insights. Yo escuchaba aquí al señor Loyola que habló ayer, que explicaba que ya la forma de medir en Facebook acaba de cambiar hace poquito. Hay que entender eso. Hay que entender cómo se mide cada plataforma. Hay muchas herramientas que escuchan conversaciones pero que no miden Pinterest o no miden Instagram o nuevas, o Vine, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo las vas a medir, ¿no? ¿Cómo las vas a integrar a tu programa de resultados? La parte de optimización, que es precisamente con base en esa medición y esos objetivos que trazaste en un principio, si los estás cumpliendo o no y qué actividades vas a hacer para llegar a esa meta que te propusiste, ¿no? Bueno, este es el tercer mandamiento, que se llama santificarás las fiestas, pero la verdad
no encontré con qué relacionarlo y pues se me ocurrió buena idea hablar de contenido. Entonces, aquí no me quiero detener mucho simplemente porque creo que mucha gente ha hablado en estos días y creo que me los ha mareado, que si el contenido, que si eso es el rey, que si no pongas gatitos, que si sí pongas gatitos y cosas de esas. Yo nada más les digo que sí, el contenido ese seguirá siendo el rey. Y se me ocurrió buena idea santificar las fiestas con esta campaña de Volaris, que no sé si la han visto, se me hace una idea fantástica de cómo aprovechar las temporalidades. Y las temporalidades son los 10 de mayo, las vacaciones, navidades, todas estas fechas importantes que siempre te van a dar un pretexto de qué hablar y pueden ser una salida muy sencilla para construir estrategias de contenido, obviamente conectándolas con los intereses de tu consumidor. Y vamos a ver rápidamente, perdón que no lo inserté porque no soy tan geek como ustedes, pero ahí está. Ahí está el video de Volaris, mire usted, ese no es este. ¿Tenemos audio? Javier López, regreso. Feliz día de las... Listo. Feliz día de las madres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás hecho? Feliz día de las madres, va. Gracias, mi amor. Hola amiga. Hola. ¿Cómo te llamas? Claudia. Clau. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita rápido? Sí. ¿Tú qué harías si te digo que tienes un avión estacionado y que tienes con él 12 horas? Tienes que ir y regresar. ¿A dónde te irías? 12 horas ida y vuelta. 12 horas un avión estacionadito para ti, limpiecito. Ya lo sé. Ir y venir. ¿A dónde te escaparías? A Cancún, yo creo. A Cancún. Yo creo que sería bueno ir a ver a mi mamá. Hace mucho que no la veo. ¿Y dónde vive tu mamá? En Tijuana. Y te irías así, sin nada. Ahorita si te digo, nos vamos y te regreso al rato. No, ¿Por qué no? porque tengo responsabilidad. ¿No te escapas? No. Ah, no. ¿No? ¿No te escapas ahorita? No. Te escapas a Tijuana ahorita a ver a tu mamá y regresas, yo me encargo de lo demás. Sí, ¿Seguro? sí, digo, No tienes nada que hacer. no, pero pues... Vámonos. Feliz día de las madres. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás hecho? Feliz día de las madres, va. Gracias, mi amor. Una emoción muy grande. Lo último que esperaba, estando ocupada, voltear y verlo llegar fue algo maravilloso. Y pues ahora sí que de regreso A la realidad. Gracias a Volaris, pues, tuve una experiencia pues, bastante grata. Ya visitar a mi mamá. En un fin de semana, en un día, puedes hacer muchas cosas, como el día de hoy que fui a Tijuana, visité a mi madre y ya estamos de regreso en la Ciudad de México. Muchas gracias a Volaris. Bueno, qué bonito, ¿no? Entonces, es una forma bien interesante de Volaris de aprovechar las temporalidades para generar experiencias o programas de contenido basados en experiencias que te lleven más allá de un simple post y demás, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta que cuesta, ¿no? Y hacer este tipo de programas cuestan. Y también quiero enseñarles no sé si lo han visto, es uno de los casos ganadores de Facebook. Tampoco lo pude envidiar aquí porque está alojado en Facebook. Es uno de los casos ganadores de sus estrategias de contenido de la página de Mayhem, y está buenísimo. Y este es un ejemplo muy, muy padre de cómo utilizar el timeline y los milestones que vienen en Facebook para poder contar una historia. I'm Mayhem, Está en inglés. and this is espero my lo entiendan. Facebook page. Tenemos audio acá. It's pretty much just like yours, except my posts are interesting and, well, I have a million friends. Anyway, Vamos a now that ver. there's great work. I'm Mayhem, and this is my Facebook page. It's
pretty much just like yours, except my posts are interesting and, well, I have a million friends. Anyway, now that there's timeline, I finally get credit for my great work throughout history, from the time I kicked the arms off of Venus de Milo to the time I spilled coffee on the only map to Atlantis. Here's some of my highlights. 1000 AD, that's when I terrified the world with rumors of the Y1K bug. The plague spreads like wildfire. Hey, I started feeling sick, so I did the only thing that would make me feel better, bathed in the town's water supply. This is when I took a shot at architecture. Spoiler alert, I sucked. I was the captain of Columbus's little-known fourth ship, the Tinto. My boat didn't quite make America. Ooh, 1681. That's when the dodo went extinct. One minute those things were everywhere, the next, poof, I just ran over the last dozen with my wheelbarrow. Oh, this was great. I was the tall kid in Napoleon's class, also named Napoleon, so everyone had to call him Little Napoleon. Looking back, I did more damage than I'd intended. Let's see. I designed bright red uniforms for soldiers trying to sneak through forests, flipped some covered wagons. Alright, you get the idea. I've been wreaking havoc for 1,000 years. So anytime you want to see what they left out of the history books, stop by my Facebook page. I'll be waiting. Una forma muy interesante de intervenir un timeline en Facebook, ¿no? Ya no les pongo el de Oreo porque creo que ya lo vieron muchas veces y ya se los platicaron. Me lo sopló un pajarito. Y bueno, básicamente de lo que se trataba, aquí en mi acordeón dice, ¿no?, que hay que entender todo este tema. Nada más les quería platicar lo de los objetivos que perseguía Volaris con esos casos, apoyar precisamente las fechas donde tienen mayor frecuencia de vuelos, promocionar nuevas rutas, y para ellos también era formas muy buenas de hacer alianzas. Hay otro caso por ahí de un chavo que se lo llevaron a ver un partido del Atlas, etcétera, ¿no? Y también sirven mucho para campañas de integración de producto y multimarcas, ¿no? En fin, nos movemos rápido porque ya vamos a la mitad. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, entendiendo a tu papá como la empresa y tu mamá como una marca, ¿no? Tú, cuando trabajas para una agencia o trabajas para una marca, el fin último es protegerla, posicionarla, crear una buena reputación alrededor de ella, etcétera. Y para lo cual tienes que tener súper claros cuáles deben ser las políticas y lineamientos para tus redes sociales. Y de una manera muy sencilla lo explicamos. Las políticas son las políticas, digamos, que debe tener todas las empresas, donde le digan a los empleados qué es lo que pueden o no pueden hacer en redes sociales de acuerdo a lo que la empresa quiere hacer y cómo quiere posicionarse. Los lineamientos, por otro lado, son los lineamientos de la red social como tal. Es decir, si la gente puede decir groserías, no puede decir groserías, etcétera, ¿no? Como los house rules que luego ponen ahí en Facebook y demás. Esos son como tus guidelines de redes sociales, cada cuándo postear, en qué tono, todo esto, ¿no? Pero no debemos de confundir una cosa con otra. Las políticas, simplemente hay empresas, por ejemplo, ESPN en Estados Unidos, todos los anchormans o todos los conductores les dicen que para poder tener cuenta en Twitter se tienen que identificar con su nombre y con ESPN, decir que son locutores o conductores de la cadena, y no pueden emitir comentarios personales, no pueden discutir resultados de partidos, no pueden pronosticar resultados, y tampoco pueden de ninguna forma dar noticias o primicias a través de Twitter. ¿Por qué? Porque son un canal, son un network de noticias, y ellos viven de generar noticia en televisión, ¿no? Entonces son cosas que se deben de tomar en cuenta. Si alguien quiere tener un ejemplo de políticas y lineamientos heavies, googleé Social Media Army Guidelines y les va a salir, el primer resultado es el Social Media Handbook del Ejército de los Estados Unidos. Échenle un ojito, eso sí, no se andan con payasadas. Ahí sí te dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y el que no lo haga, imagínense, botiquín. Y bueno, no matarás, y alguna vez, algunos de ustedes lo han visto. Este chat lo usé cuando hablamos aquí hace un par de años de la crisis de comunicación e internet. No matarás tampoco sabía como
como con qué relacionarlo, pero quise hablar de las crisis de comunicación. Entonces, es bien importante, ¿no? Cuando tienes un problema y la gente te empieza a molestar o te empieza a exigir que les des información, que le respondas una duda, una pregunta, etcétera, no aventar tu muñeca y echarte a correr o cerrar tu página y esconderte con la cabeza en el suelo como un avestruz. Hay que dar la cara y hay que ser transparente. No matarás también un poquito lo que quise relacionar con el tema de la transparencia y de la apertura que debes de tener como marca o como empresa a la hora de entrar a las redes sociales, ¿no? Hay que tener en cuenta que Internet no olvida, es bien importante. Una vez que subiste algo ya no lo vas a poder bajar nunca. A nosotros hace poco se nos fue un error entre dos cuentas. En una cuenta tuiteamos una cosa de otro cliente que no debe haber sido y se prestó a muchas bromas. Afortunadamente ese día fue cuando aprendieron a el Bester Gordillo, entonces eso nos robó la popularidad. Y estuvo 2 minutos al aire y está por ahí en las galerías de Ofelia Pastrana, si la han visto, que está buenísima en Pinterest, con todos los errores de community managers. Ahí se pueden dar una vuelta para darse un rol de qué tipo de errores podrían cometer para ponerse las pilas, ¿no? Importante también considerar que cualquier persona nos puede dejar expuestos y tener eso, lo que decíamos, ¿no? Tener apertura y sobre todo ser transparentes, ¿no? Si hace mucho sí se hablaba de eso de, si te vas a decidir a tener presencia en redes sociales, pero hoy ya todo el mundo la tiene, hoy y nada, hay que entrarle al toro, ¿no? Un ejemplo muy bueno del no matarás es este que también ya había usado antes, seguramente lo han visto, el famosísimo Why the Rito. Y si hay alguien que no se lo sepa, tú no te lo sabes, miren nada más, ¿hace cuánto llevas en redes sociales? Un año. No. Bueno, esto pasó un día en 24, no, era 24, ya me balconé. Esto salió en el programa de noticias de Televisa de la noche, que hace mucho no veo, Joaquín López Dóriga. Es que no es de aquí. Bueno. Este es el principal programa de noticias en Televisa, en Canal 2. Y este señor que es López Dóriga entrevistaba a este señor que es Anthony Hopkins. Le falló el chícharo y lo quiso improvisar e hizo gala de su perfecto inglés y le preguntó Why the Rito en vez de Why the Right, que era el nombre de la película, etc. Entonces esta gráfica que tomé de un blog que se llama 2:30 Marketing Digital fue una medición que hicieron de la gente cuando en Twitter empezó como a trolear el tema y demás. Y una cosa que entendió López Dóriga, que no hizo como Manlio Fabio Beltrones cuando todo el mundo le empezó a mentar la madre, que cerró su cuenta, él muy inteligentemente dijo, bueno, aguántense vara, déjense venir, más bien aguanto vara, déjense venir. Entonces todo el mundo se soltó al día siguiente en la mañana contra él y empezaron a ver blog posts, ringtones, grafitis en la calle, etcétera, etcétera. Pero a López Dóriga, en vez de matar su red o hacer algo por el estilo, le sirvió para aumentar 400,000 followers en una semana y que lo conociera gente que antes no conocía, etcétera, ¿no? Entonces hay que platicar, no hay que matar la conversación, ¿no? Y luego nos vamos con el 6º mandamiento. Hasta aquí todos están bien, ¿alguien quiere ir al baño? ¿Todos estamos tranquilos? Muy bien, perfecto, ok. No cometerán actos impuros. O sea, no se vayan atrás de su computadora y se pongan a hacer cosas ahí obscenas. No, con esto de no cometerás actos impuros, quiero decir que hagan estrategias o programas de comunicación verdaderos. Existe la práctica, sobre todo en tiempos de elecciones, de comprar o generar cuentas falsas para incrementar tu popularidad o para no sé para qué. Yo creo que piensan que tener muchos followers es sinónimo de bueno, que en el último mandamiento vamos a hablar de eso. Pero de hecho escribí yo alguna vez algún post en Merca 2.0 de esto. Es una tontería generar cuentas o comprar una granja estas de followers, que de repente de la noche a la mañana tienes 20,000 nuevos fans o nuevos followers en tus canales sociales, porque a la hora que tu cliente o tu director o quien sea te pida los resultados, también van a ser falsos. Entonces,
Y también incluso te va a perjudicar cuando esas cuentas entre ellas no dialogan y no platican, pues todos los índices de engagement y de interacción pues van a caer, ¿no? Entonces vas a tener muchos followers, pero un 2% de interacción, lo cual es muy bajo, ¿no? Entonces, he visto también y he platicado con gente que los han contratado para crear cientos y cientos de cuentas que incluso su trabajo es que interactúen entre ellas. No sé si alguien hay aquí del público y se quiera balconear, pero he entrevistado a gente para contratarlos y eso, y que me han platicado de ese tipo de prácticas que me han sorprendido. Y la verdad es que no lo hagan, es una tontería, porque los únicos, o ese es un soliloquio, es un monólogo que nadie más está escuchando más que ustedes mismos, ¿no? No es real, no están tomando en cuenta las opiniones de la gente. Hablando de influencers, que está muy de moda contratar a los famosillos para que pongan tweets y hablen bien de un producto, aquí están, hace poquito hice una investigación para saber quiénes eran como las personas que más followers tienen en Facebook. Entonces, si alguna vez su cliente o su jefe o su patrón o ustedes mismos quieren contratar a estos famosillos para que les retuiteen post y cosas de esas, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la herramienta, pero ahorita se los paso al final, donde pueden ustedes ver si los seguidores son falsos o no. Entonces, por ejemplo, Anaí tiene casi 5 millones de followers, de los cuales 41 son fake, 44 están inactivos y solo el 15% de sus followers realmente son personas reales que tuitean y demás. Entonces, que no les vean la cara y que no estén no vayan a contratar un programa con un cuate con una Anaí que tiene según estos 5 millones, pero no, realmente es 1,5 millones. De todos modos, 1,5 millones no es un mal número, está bonito, pero no es la gran cosa, ¿no? Y hablando de influencers, lo padre de contratar o lo interesante de contratar una estrategia con un influencer, hay dos cosas muy importantes. Yo no recomendaría contratar celebridades porque realmente no estás generando una conversación con la gente, simplemente son posts y luego se nota cuando es un post ahí puesto sin sentido y demás, que bueno, incluso lo hemos hecho donde yo trabajo y todo, pero no necesariamente es como la mejor práctica. Y la otra es importante conectar con gente real y tratar de entender cómo es ese nivel de influencia. Y una forma muy fácil de entender o de medir la influencia es tomando en cuenta dos parámetros. Una es todo lo que son la cuestión cuantitativa, que tiene que ver con cuántos followers tiene, en qué medios tiene presencia, cuántas veces tuitea al día, si realmente tiene un blog y si realmente lo actualiza o no, de qué temas escribe, etcétera. Y también, son quali y cuantitativos, de qué temas escribe, si es congruente con los temas que postea en Facebook, con los temas que postea en Twitter o en su blog. Si postea una vez cada 3 meses, pues creo que no le vas a llegar a mucha gente, ¿no? En fin, son parámetros y cosas muy sencillas de medir y de entender para ver si una persona realmente es influyente en su campo de acción, ¿no? Y también muy importante ver quiénes lo siguen a ellos para ver si realmente lo siguen. Hay muchas herramientas para leer influencia, son Cloud, Peerindex y otras más por ahí, que la verdad a nosotros no nos gustan porque son como listas de hit parade, donde no te dice nada, son algoritmos que miden popularidad, pero basada en número de followers o de likes, etcétera, y no dicen nada, ¿no? Y nos vamos al siguiente mandamiento, ya para terminar muy pronto. No robarás. Y este está facilísimo, este creo que fue el primero que hice. Y aquí lo vemos con un ejemplo muy sencillo. Este es el post original y este es el post de un lugar que se llama Marketing Directo. Perdón a los amigos de Marketing Directo, pero estas cosas se tienen que ventilar. Y si se fijan, tiene el mismo título y el mismo texto de los posts de nunca, I will not under any circumstances use social media for hard sales. Nunca bajo ninguna circunstancia usarás las redes sociales para vender. Pues igual y Marketing Directo tiene un acuerdo con B2C, Business to Community, y le traduce todos sus posts, no lo sé, pero si no lo hace,
pues esto es un plagio y no lo deberían de hacer. Entonces traten de hacer contenido original. Aquí hay otro ejemplito padrísimo. Y no sé si esto sea una red de blogs y copy-pastean los contenidos en 20 blogs, pero este post me lo encontré a la hora que empecé a hacer el research de esta conferencia, precisamente para asegurarme que no me estaba fusilando nada. Pues esto, ¿no? Es el mismo post, incluso aquí, este es el primero, este es el segundo, incluso aquí lo firma un tal Jordi Soro. Y bueno, nada, es muy sencillo desenmascarar a alguien que se está robando un contenido. Si alguna vez ustedes están dando clase o, no sé, a alguien le piden que les escriba algo, es un tip muy importante. Si contratan a alguien que les genere contenido, que les escriba un ensayo o algo así, agarran un pedazo o varios párrafos de ese texto, pónganlos en Google, googleenlo, y si les sale un blog o alguna página donde ese texto ya existía o ya existe, pues entonces es que se lo están robando de otro lado. Si están dando clases y piden que les hagan un trabajo, los trabajos ahora son muy fáciles de hacer en internet, ¿no? Con un copy-paste, pues es una forma muy fácil y muy sencilla de desenmascarar a los tramposos. Se explica solo. No hagan eso nunca, por favor. Si ustedes no tienen miles de millones de dólares para lanzar a un güey de la estratosfera, no digan que no lo firmen. ¿No? Ok, me calmo. Bueno, se entiende, esto lo hizo Red Bull y la foto la sube Boeing en su Facebook como si fuera cosa suya. Y con su bueno, el logo y con su handler de Twitter ahí, pero bueno, por favor, no hagan esas cosas, chicos, por favor. Y bueno, vamos al 8, no dirás falsos testimonios, que tiene que ver, yo lo relaciono un poquito con las métricas. Es bien fácil reportar los resultados de tu programa y entender si realmente le está llegando a la gente y demás. Y 3 cosas que básicamente son las que tenemos que tener en cuenta para medir son alcance, posicionamiento y acción. Alcance se refiere hasta dónde llegó mi mensaje, cómo se posicionó, hasta dónde llegó mi mensaje, es decir, cuánta gente le llegó, cuánta gente lo retuiteó, cuántos millones de personas pudieron llegar a ser expuestos ante ese mensaje. Posicionamiento se mide de una manera muy sencilla, entendiendo ese mismo alcance de tu competencia y entonces pudiendo medir. Si tú tuviste, por ejemplo, un post que le llegó a 600 personas y tu competencia le llegó a otras 400, pues obviamente tuviste un mayor alcance tú. Y ahí también puedes empezar a medir otras cosas, tipo sentimiento, por ejemplo. De esos 600 posts, habrá que entender cuántos fueron negativos, positivos, porque así me pasaba alguna vez con un cliente, ¿no? Me decía, es que la competencia tiene 600 y nosotros 400. ¿Por qué? Y le decía, no te preocupes, de esos 600 que tiene la competencia, 400 son negativos y de nuestros 400, 300 son positivos. Entonces, ellos tienen 200 positivos y nosotros 300 positivos. Estamos mucho mejor que ellos, aunque ellos tengan un volumen mayor, ¿no? Son ese tipo de cosas y variables que hay que entender para medir los programas. Y la parte de acción es cuando medimos cosas que queremos que hagan los usuarios con nuestra información. Es decir, desde darle like, desde darle share, dejar un comentario, repostearlo, retuitearlo, bajar un cupón, redimirlo, etcétera, etcétera. Bajar una canción, un wallpaper. Bueno, ya nadie baja wallpapers, pero bueno, antes se medían esas cosas. Ya para terminar, nos quedan 2 grandes mandamientos. No consentirás pensamientos o deseos impuros. Aquí tampoco se me ocurría gran cosa que poner, pero bueno, me acordé del word of mouth y esta es una especie de tablita o de checklist que tenemos nosotros en la oficina para cada vez que hacemos una estrategia. Nos aseguramos que estamos como cumpliendo con estos 7 puntos para tratar de asegurar el mayor word of mouth posible o el mejor boca a boca o pass along de nuestros mensajes. Es decir, tenemos una buena historia, estamos permitiendo que la gente participe de una manera visible, si estamos ofreciendo cosas nuevas de qué hablar o simplemente estamos retuiteando cosas, repitiendo el mensaje, que muchas veces es muy difícil, dependiendo del tipo de marca que tienes o no, poder poner cosas nuevas cuando luego no tienes lanzamientos tan seguido y tu producto sigue siendo el mismo, muchas veces es muy difícil poner cosas nuevas y demás, ¿no?
dejar que la gente sea creativa con nuestra información, con nuestro contenido, intervenirlo, modificar nuestros logos, etcétera, etcétera. Si los estamos invitando a participar, si los estamos haciendo sentir que son parte de la comunidad, si le estamos también ofreciendo algún valor, porque tiene que haber también un intercambio de valor. Yo te doy algo nuevo, tú me das interacciones, etcétera. Y si les estamos recordando que pasen la voz. Y para terminar, no codiciarás los bienes ajenos, que tenía que ver con lo de los followers, que eso me pasa muchísimo todos los días. Y nos dicen, es que la competencia tiene 100,000 followers. Bueno, ¿eso qué? Eso no importa. No importa si la competencia tiene 100,000 followers. Lo que importa es que si tenemos 30,000, por lo menos el 10 o el 15% de esos 30,000 followers estén súper enganchados con nosotros y estén teniendo una buena conversación, estén usando nuestro contenido, estén retuiteando nuestras fotos o reposteándolas, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, nunca basen sus estrategias de social media en cantidad de followers, fans. Es difícil no hacerlo y sí es importante tener en cuenta que necesitamos una masa crítica para poder tener una comunidad viva, ¿no? Pero hay muchas formas de conseguir muchos followers con Facebook Ads y campañas por el estilo, Twitter Ads, etcétera, pero una vez que los tienes hay que mantenerlos ahí moviditos y enganchados. Y tan, se acabó por hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, ahí están mis datos de contacto, o si me quiere hacer una pregunta ahora, les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias. Bueno, creo que hay una pregunta aquí, o no sé. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bueno, en mi caso yo tengo una cuenta que es como una crítica al sistema de transporte en Bogotá. Yo soy colombiana y por lo tanto yo no trato de llegar a los usuarios por el lado de el buen servicio que se brinda, sino por el humor. Entonces es como todo con la burla referente a lo que pasa para que la gente se enfoque más en lo cómico que en el problema como tal del sistema de transporte. Okay. Entonces, pues es una cuenta personal, pero me gustaría como generar un poco más de impacto, entonces no sé cómo, a qué me recomendarías tú acudir, ya que no puedo obviamente acudir a la empresa, pues porque la estoy criticando, ¿no? Yo no creo que nadie en Bogotá quiera comprar publicidad en una empresa donde le están tirando a una entidad gubernamental. Claro, ¿no? pública. Entonces, lo veo complicado que alguien te pudiera apoyar como económicamente, Ajá. pero... Me importa más que económicamente, me importa más general el impacto social. Claro, es lo que te iba a decir, pero lo que puedes hacer probablemente es quizá cambiar el tono de humor para cambiar por un tono de propuesta y de solución, Sí. donde la gente pueda canalizar sus inquietudes y quizá el mismo gobierno te lo pueda comprar. Ajá. No sé, Ah, ok. por ahí podría ir. Ok. Vale, ¿no? muchas Más, gracias. en vez de ser destructivo, ser propositivo. Sí, pues no es obviamente un humor grosero, ni mucho menos, y no digo groserías ni nada, pero Ah. sí es algo pesado pues para el sistema, porque lo critico, es una crítica constante, ¿no? Igual y puede ser una forma de solucionar un problema, por ahí podría caminar. Ajá. Ah, bueno, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Yo tengo una duda. Bueno, tú hablas mucha parte del contenido, ¿no? Que si el contenido es bueno y esparces la filosofía de la empresa a las personas, generas los clientes que te van a seguir y van a tener lealtad contigo, ¿no? A partir de los followers, ¿no? Porque los followers es como un mainstream. Hay que tener 100 para hacer algo bueno. Si el contenido no es bueno, yo tengo 1000 followers. Y si el contenido que estoy dando o la filosofía o la idea que estoy proporcionando de mi contenido no sirve, se cae esos followers, ¿no? Porque no estoy proporcionando lo que estoy diciendo. Porque lo que yo hago en las redes es contar historias, ¿no? Contar y expresar lo que necesitas. Y no tanto como la actitud de que quiero estar en los primeros rankings y estar en las estrellas. Entonces mi duda es esto. Entonces, como es un contenido viviente, es un texto que está viviendo porque está cambiando constantemente. Porque es un texto donde yo, usuario, puedo conversar contigo y recibo la información que tú me estás dando. Y no es un follower donde yo estoy comentando y no está vivo, donde alguien me va a recibir como después de una hora. Y el punto de esto es que es importante más la filosofía del contenido o entender cómo está pensando el usuario que quiere ser respondido. Es lo que decía al principio, que no hay nada escrito en piedra. Y tiene que ser una combinación de todos esos factores.
Hay que entender cómo es ese usuario o ese consumidor de tu producto, cómo se conecta, en dónde se conecta, de qué nivel socioeconómico es. Por ejemplo, contenido es una app. Si tú desarrollas una app para iPad, eso es contenido. Entonces, si tu usuario es nivel socioeconómico D, no va a tener iPad y nunca le vas a llegar. Entonces son variables que tienes que entender y poner sobre la mesa para ver cómo armas la estrategia de contenido. El contenido, se ha dicho también muchas veces, tiene que ser relevante, ¿no? Tiene que ser interesante para la gente. Entonces también tienes que entender precisamente qué es relevante para este target, incluso hasta en tiempos de posteo, ¿no? Saber a qué horas cuando mayor está conectado, más tiempo pasa conectado para saber a esa hora le vas a soltar el post y esa hora te va a cachar o te va a poner atención, ¿no? O sea, son muchas variables que podríamos discutir, ¿no? Pero si quieres lo platicamos más aquí ahorita abajo. ¿Alguien más? Qué bueno, porque otro diría mucho esto. Gracias. Dígame. Bajo la misma línea de las celebridades de televisión, radio, cine, que no es tan recomendable contratarlas para una campaña, ¿cuál es la diferencia entonces de contratar a un tweetstar que sí hizo todo su engagement y que tiene tantos seguidores porque hizo todo el trabajo en social media? Es una pregunta espinosa. La cosa también de contratar a los celebrities o a estas figuras públicas es como también cuando lo contratas para que haga tu comercial. O sea, simplemente es como un endorsement, ¿no? Ellos van a ser como avales de tu marca y como que hasta ahí se queda, ¿no? Quizá con el youtuber o el tweetstar, ¿no? O estos chavos que tienen 50,000 o, bueno, 50,000 tienen 1 millón de seguidores como el Wherever Tomorrow y todos estos. Yo creo que la diferencia radica en el tipo de acción o experiencia que vas a contratar. O sea, ¿le vas a contratar nada más que postee 5 tweets y ya? ¿O le vas a contratar que tome agua a la hora que consuma tu producto a la hora que está haciendo su video? Y que no diga nada del producto, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos corriendo una campaña interesante, se llama Smart Living, lo pueden seguir con ese hashtag, y las personas con las que estamos haciendo ahí una alianza, no mencionamos la marca, porque no se trata de eso, se trata más bien de comunicar una forma de pensar, una forma de vivir, que tiene que ver con ejercicio y varias cosas, ¿no? Entonces, el tratamiento del contenido es diferente y la forma de que las personas están posteando y el tipo de contenidos que están posteando no es toma el agua, es haz ejercicio, hidrátate con lo que tú quieras, pero acompañado de un taja ahí que va contando una historia, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de qué tipo de contrato hagas, ¿no? O de estrategia de contenido tengas, ¿no? O sea, si lo traducimos a las celebridades, hay gente que nada más sale en el comercial metiendo gol, o hay gente que sale diciendo y hablando del producto en un programa, no sé, o sea, depende hasta dónde quieras llegar, ¿no? Va por ahí, creo. ¿Alguien más? ¿O ya nos vamos a comer? Hola, mi nombre es Hola. Paulina. Hola, Paulina. Estoy en una startup y hemos hablado sobre los followers de 1,000, 2,000, 3,000 followers, pero ¿qué estrategia crees que las startups deberíamos de tomar como para empezar a tener esa comunidad de followers y de seguidores? ¿Qué hace tu startup? ¿De qué va? Ahorita estamos en aplicaciones móviles del sector comercio. ¿Quieres una estrategia para tu startup o para tus aplicaciones? Para nuestra startup, para hacer crecer como nuestra startup y generar una comunidad, porque es difícil cuando las aplicaciones son bilaterales, cuando no tienes todavía las empresas, pero todavía no tienes los followers y se necesitan los dos. Entonces, para comenzar el aumento de followers, ¿cómo lo haces? ¿Como con conocidos o como únicamente siguiendo la línea de nuestra empresa? Y tienen... Está medio complicada la respuesta, pero pues es que digo, quisiera entender un poquito más, pero no sé, tendría que entender
quisiera entender un poquito más, si quieres te platico ahorita. Ok, pero, perfecto. Pero tiene que ver con empezar a relacionarte con la gente que hace más o menos lo mismo, o el tipo de empresas a las que vas dirigido, para tratar de empezar a tener un diálogo, ¿no? O una comunicación con ellos, y tratar de que quizá orgánicamente puedas empezar tú a crear una red de conocidos o de contactos, etcétera. Como bien dices, probablemente no te interesa tener 1 millón de seguidores, probablemente quieres tener 300, que son otros startups o gente que invierte o medios de comunicación que te van a ayudar a llevar tu mensaje más allá, o bloggers, o no sé. O sea, habrá que ver como a qué nichos quieres apuntar